nuestra Biblia en Filipenses. Estamos estudiando el libro de Filipenses durante estos domingos. Capítulo 1. Y hemos dicho que vamos a rescatar algunos valores de este libro. Vamos a sacar unas lecciones muy valiosas del libro de Filipenses. Y vamos a leer desde el capítulo 1, del verso 12 al 21. Que es la porción que toca hoy día. Del 12 al 21, todos juntos vamos a leer, bien fuerte. Y dice, 1, 2, 3. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Hemos estado hablando acerca de la posición del apóstol Pablo cuando escribe la epístola a los filipenses. Y es una condición que no es buena, ¿verdad? Hablamos el domingo pasado y dijimos que Pablo primeramente estaba preso injustamente. ¿Se recuerdan? Pablo, que lo acusaban de alborotador, que lo acusaban de un montón de cosas, de ir en contra de la ley de Moisés, acusado por judíos y por gentiles, cayó preso en Roma y está preso sin razón, o sea, está preso injustamente. Otra cosa que le pasaba a Pablo era que los hermanos que predicaban el Evangelio, que quedaron predicando cuando él se fue, muchos de ellos hablaban mal de Pablo. O sea, predicaban el Evangelio, pero aprovechaban de tirarle basura a Pablo. ¿Ha escuchado usted ese tipo de predicación, o no? Que es una predicación, predicando a Cristo por un lado y con la otra echándole basura a alguien, ¿verdad? Esos predicadores predicaban a Cristo, pero enlodaban a Pablo. O sea, ¿qué decían? Decían que crean en Jesucristo, pero no le crean a Pablo, ¿verdad? Porque a Pablo, por malo, por eso está en la cárcel, ¿verdad? Porque lo que predica Pablo no es la verdad, ¿verdad? Entonces, muchos hablaban en contra del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, muchos predican a Cristo no sinceramente. Habían algunos que predicaban queriendo achacar, dice, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. O sea, no se contentaba que Pablo ya estaba todo mal en la cárcel, sino que además predicaban en contra de él. Entonces la situación de Pablo no era una situación muy cómoda, ¿verdad? Preso injustamente y con los demás que estaban predicando el Evangelio, predicando en contra de lo que él decía, predicando en contra de él. A Pablo lo atacaban personalmente. Entonces era una situación muy, muy complicada, pero vemos que Pablo está alegre, aún en esa situación. ¿Y por qué está alegre? Porque Pablo dice que él tiene dentro de sí un gozo, que el mismo Pablo lo describe como un gozo inefable y glorioso, ¿verdad? Puede decir gozo inefable y glorioso. ¿Qué es inefable? Me es rara las palabras de la Biblia, ¿verdad? Inefable significa que no se puede describir con palabras. O sea, es un gozo indescriptible. Si usted lo trata de describir, no puede, no están las palabras para describirlo. Y dice que es un gozo que es glorioso. O sea, no se puede describir y es un gozo glorioso, nos llena de la gloria de Dios. Entonces, este gozo, amados, que la Biblia dice que todo creyente debe poseer, no es algo opcional para el creyente. Ya, el gozo es la esencia del creyente. El gozo nosotros no debemos menospreciar. Ya, nunca debemos pensar que el gozo es algo anexo que podemos echarle mano o no. Ya, el gozo siempre va con la vida de fe. Si el gozo no se está manifestando en nuestra vida de fe, algo anda mal con la vida de fe. O sea, ningún creyente puede estar creyendo bien y no teniendo el gozo de Jesús.
Porque Jesús dijo, estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. O sea, el Señor Jesús nos dijo, mi gozo. ¿Se fijan o no? Gozo es alegría. La alegría que nosotros debemos tener no es cualquier alegría, es la alegría que estaba en Jesús. O sea, Jesús dijo, mi propio gozo va a estar en ustedes y por eso yo les estoy diciendo esto. O sea, la alegría del creyente no es una alegría que se pasa fácil. Es una alegría que muy difícilmente se pasa. O sea, fíjense a Pablo, ni con la cárcel ni con los otros predicando en contra de él se le pasaba. O sea, Pablo era tan duro para... No sé cómo había que tratar a Pablo para que dejara el gozo, ¿verdad? Está gozoso siempre, ¿verdad? Y Pablo lo da como ordenanza y dice, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Es la orden en la misma epístola de los Filipenses, ¿verdad? En la otra epístola, en el otro pasaje que leíamos el domingo pasado, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, ¿verdad? Siempre, Pablo dijo, siempre gozosos, en toda circunstancia, en todo lugar. Entonces el gozo no es algo que nosotros podamos menospreciar en la vida de fe. Ya en la mañana le decía a los hermanos, no hay creyentes gozosos y creyentes no gozosos. Hay creyentes gozosos e incrédulos, ¿verdad? Hay creyentes llenos de gozo y los creyentes que no están llenos de gozo no están creyendo. O sea, son creyentes que no creen. Es terrible tener creyentes que no crean, ¿verdad? Pero muchos en la vida de fe no están disfrutando de ese gozo, porque no están mirando lo que deberían mirar. Y hoy día en la mañana vamos a ver la clave para obtener el gozo, ¿ya? Dígale a su hermano que está a su lado, hoy día vas a descubrir cómo obtener el gozo. Esto es algo que puede parecer muy fuerte, pero así es. Vamos a sacar algunas cosas de lo que aquí Pablo dice, ya para ver en la posición en la que se encontraba él y poder entender cómo lograr ese gozo que el Señor promete. Y para eso nos vamos a basar en dos preguntas. En la mañana pude desarrollar una, hoy día sí desarrollo las dos. Ya, primera, vamos a reflexionar en dos preguntas, ya que son preguntas que nos vamos a hacer nosotros hoy día, ¿ya? Vamos a mirarnos hacia adentro y vamos a hacernos dos preguntas que nos van a ayudar, ¿ya? A ver nuestra situación actual. La primera pregunta es, ¿cómo mido o cómo estoy midiendo mi situación actual? ¿Cómo está midiendo usted su vida? Si le está yendo bien o le está yendo mal. Ya cuando nosotros nos saludamos siempre preguntamos cómo te va, ¿verdad? Cuando saludó a los hermanos en la mañana, todos le preguntaron. Entonces usted por lo menos si saludó a 20 hermanos, repitió 20 veces cómo estaba, ¿verdad? Porque cada hermano le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y usted seguramente le dijo, bien. Pero a veces usted dice bien de pura boca nomás, ¿verdad? Para que no le pregunten más. Porque si usted, ¿cómo estáis? Mal, no te podía ir nomás, pues hay que preguntarle por qué estáis mal y ahí ya se alarga la cosa. Entonces uno dice, bien, ¿verdad? ¿Cómo estáis? Bien. Pero realmente preguntémonos esta mañana, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Si le preguntaran sinceramente, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y tenemos que responder sinceramente, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no estamos tan bien? Ya, eso no me responda en voz alta, por favor. Respóndase para usted nomás, ¿ya? Respóndase para usted porque ya vamos a ir desarrollando el tema, así que tranquilo. Ya, porque si decimos que estamos mal, de verdad, o sea, yo creo que hay mucho mal aquí, pero no es por lo que estamos pasando. Fíjense, el mal no es por la condición en la que nos encontramos ni por las cosas que nos han pasado, es por algo que no estamos mirando bien. Es por un enfoque que tenemos mal puesto, es por un ángulo, ¿verdad?, erróneo que estamos caminando nuestra vida mal. Y eso es lo que deseo corregir esta mañana, para que logremos el gozo independiente de lo que estemos pasando. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, verso 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, o sea, Pablo dice, yo quiero que sepan esto. O sea, quiero que sepan una cosa. ¿Qué cosa? Dice Pablo, que lo que me ha pasado, que era algo malo, ¿verdad? Cayó a la cárcel, lo estaban pelando por todos lados, ¿verdad? Quiero que sepan que esto que me ha pasado, dice, ha redundado
las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? Todo lo malo que me ha acontecido estos últimos días o estos últimos meses, ¿verdad? Hace unos meses Pablo ya estaba preso. Todo lo malo que me ha pasado, seguramente todos se compadecían de Pablo. Todos miraban a Pablo y decían, pobre Pablo, ¿no? Y decían, entonces Pablo dice, todo lo que me ha sucedido que parece malo, ha redundado para el bien del evangelio. O sea, Pablo estaba sorprendido porque a él le estaba yendo mal, pero él veía que al evangelio, por lo que le había pasado a él, al evangelio le estaba yendo bien. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque en el pretorio todos se enteraron que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Entonces todos preguntaban, hay un ciudadano romano preso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está predicando nuevos dioses. ¿Y qué dioses está predicando? Y entonces todos se empezaron a enterar del evangelio en el pretorio. O sea, el evangelio llegó a César. El evangelio llegó a la corte real, a los mismos, a la guardia romana. ¿Ya? Y muchos de la guardia romana se convirtieron al Señor, ¿verdad? Porque llegó el evangelio por medio de Pablo ahí. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa, Pablo dice, porque con mis prisiones los hermanos que están fuera agarran valor para predicar el evangelio sin temor. O sea, Pablo dijo, yo caí preso, pero por causa de mi prisión, Cristo ha sido anunciado en todo el pretorio. Y segundo, los hermanos que han visto mi prisión agarran más valor y predican el evangelio con más fuerza. O sea, Pablo dijo, estoy contento. ¿Por qué? Porque al evangelio le está yendo excelente. El evangelio está siendo predicado en el pretorio, pero Pablo le está yendo mal. Pablo dijo, no importa, al evangelio le está yendo bien, entonces me gozo, dice. Fíjense la postura de Pablo, el enfoque de Pablo. Pablo estaba alegre porque al evangelio le iba bien, no porque a él le iba bien. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo estás midiendo tu condición actual? ¿Por qué tú dices que te va bien o que te va mal? ¿Por qué tú dices estar bien o por qué tú dices estar mal? ¿Cuáles son los parámetros que tú dices para estar bien o mal? ¿Cuáles son tus estándares? Y fíjate acá, que la mayor cantidad de la gente, la mayor parte de la gente, mide su condición actual dependiendo de su condición física actual, dependiendo de su bienestar físico. Ya, esto es el común de la gente y lamentablemente es el común de todos los creyentes. ¿No? La mayoría de los creyentes y de los no creyentes, cuando les preguntan cómo están, miran su bienestar físico, ¿verdad? Y ahí responden, estoy bien. ¿Por qué? Porque no falta nada, ¿verdad? Porque tengo todo para echar mano, tengo todo lo que necesito, estoy bien, ¿verdad? Pero si falta algo, entonces dicen estoy mal. Si mi hijo entró a la universidad y no tengo la plata para pagarle, me falta recurso, ¿verdad? Entonces cuando me pregunten ¿cómo estáis? Estoy más o menos, ¿no? Que tengo un grave problema, ¿verdad? Si estamos mal físicamente, generalmente respondemos mal. Entonces la mayor cantidad de la gente, la mayor parte de la gente responde bien o mal, o dice estar bien o mal de acuerdo a su bienestar físico. Entonces eso es normal, o sea, eso está bien, pero hay otro camino superior, hay otro estándar superior, que es el que yo quiero mostrar esta mañana. Ya, y mi deseo es que cada uno de ustedes pueda trasladarse, pueda pasarse de un camino a otro para obtener el verdadero gozo, para obtener la verdadera alegría del reino de los cielos, ya que no es una alegría que se pasa rápidamente, es una alegría permanente. Entonces, fíjate qué pasa cuando tú mides tu vida en tu bienestar físico. ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Lo más importante para ti, ¿qué va a ser? El bienestar tuyo, el bienestar de tu familia, de los que te rodean, ¿verdad? Cuando eso cobra primer lugar en tu vida, entonces tú te vas a mover por eso. Tus decisiones van a estar basadas en qué es mejor para mi bienestar y qué es peor para mi bienestar. O sea, la mayor parte de la gente decide en qué va a trabajar por el nivel de sueldo. La mayor cantidad de gente decide, incluso los que son más vivarachos de chicos, deciden qué estudiar dependiendo del sueldo que van a ganar al salir, ¿verdad? Por eso ahora la carrera de pedagogía es gratis y hay beca, ¿verdad? Porque le dicen estudien
porque pocos querían estudiar pedagogía porque la remuneración no era buena al salir, ¿verdad? ¿Qué prefieren? Ingeniería en minas, ¿verdad? Ingeniería en minas tiene el primer lugar digamos, en recursos cuando se sale. Entonces son las carreras que se llenan primero, ¿verdad? Porque los que tienen, ¿no es cierto?, miran adelante, esto voy a estudiar. Oye, pero si tú no estás ni ahí soy alérgico a la tierra, no me interesa. Voy a estar ahí aguantándome la alergia, ¿verdad? Pero con los bolsillos así llenos. Pero a ti no te gusta esa onda, no importa que no me guste, la cuestión es... Entonces, se están jugando su vida, ¿verdad? Están prefiriendo pasar la vida en ocuparse en algo que no les interesa con tal de tener un bienestar físico, ¿verdad? Todo se decide en base al bienestar físico. Cuando tengo esta visión de la vida, todas mis decisiones, cuando tengo que decidir algo, veo primero, ¿me va a ir mejor o bien? ¿Voy a estar mejor? ¿Voy a tener un mejor bienestar o peor? Y según eso, decido. Entonces, generalmente, cuando se tiene esta visión de la vida, tu ocupación la decide tu sueldo. O sea, tú te vas a ocupar donde te ofrezcan más plata. Así de sencillo. ¿Verdad? Te vas a ir por el sueldo a trabajar donde quieres trabajar y tu ocupación va a definir todo lo demás. ¿Verdad? Tu ocupación va a definir los días que tienes libres para servir. Tu ocupación va a definir si es que tienes tiempo libre o no, ¿verdad? Tu ocupación va a decidir el lugar donde tienes que vivir. Tu ocupación va a decidir todo. O sea, todo lo que tú vas a decidir, lo vas a decidir en base de eso. El lugar donde vives, ¿verdad? Los días que vas a tener libre, el tiempo que vas a tener libre, todo lo decides en base a bienestar, en cómo voy a estar, cómo va a estar mi bienestar físico. Todo se juega a eso, es una ruleta, todo lo juego a esos dados, ¿verdad? Todo mi empeño y mi esfuerzo está basado ahí. Eso es el común de la gente y eso es un camino que no se logra el gozo. Nunca se logra el gozo con esa perspectiva de la vida. Esa perspectiva te va a traer satisfacción, pero toda la satisfacción que vas a obtener es momentánea, ¿verdad? Y yo quiero ya de antemano, ¿verdad?, para ahorrarte problemas, ya toda la satisfacción que logres con esa visión va a ser momentánea. Ya todo lo que logres, todo lo que alcances, ¿verdad?, va a ser una alegría que tú vas a pensar que es el gozo del Señor y se te va a deshacer. El gozo del Señor no se deshace fácilmente. Entonces, fíjate, puedes tú medir tu condición actual de acuerdo a tu bienestar, o puedes decidir, y este es el camino más excelente que Pablo nos muestra, que el Señor Jesús nos mostró primero, porque el Señor Jesús ya nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás. El Señor colocó el orden, el Señor nos mostró este camino para el gozo, ¿verdad? El camino del gozo se logra, amados, cuando tú mides tu condición actual de acuerdo, no a tu bienestar, sino al bienestar del Evangelio. Y esto es un paso que no es fácil de hacer, porque hay que estar mirando el Evangelio con mucho detalle. Hay que estar enclavado en el Evangelio, ¿verdad? Muchos de ustedes no tienen idea si al Evangelio le está yendo bien o le está yendo mal. Están tan centrados en su propio bienestar que si yo les digo ahora, ¿verdad?, ustedes tienen que alegrarse o entristecerse de acuerdo a cómo le va al Evangelio. Y ustedes dicen, ¿y cómo le está yendo al Evangelio? La verdad es que no tengo ni idea, ¿verdad? Pero fíjense que la visión de Pablo estaba puesta en el Evangelio tan fuertemente que Pablo le podía ir mal, pero si al Evangelio le iba bien, Pablo estaba feliz, Pablo estaba gozoso. Dice, me gozo porque Cristo es predicado. Está ahí en la cárcel, Cristo es predicado. Esa es mi alegría, ese es mi gozo, ¿verdad? Veíamos también en la mañana, ¿cuándo Pablo se molestó? ¿En qué situación lo vemos molesto a Pablo? ¿En qué situación lo vemos mal, descompuesto? En algunas partes, en algunas cartas hay por ahí indicios, ¿verdad? Pero la que yo más sobresalgo es la carta a los Gálatas. ¿Han leído la carta a los Gálatas? El capítulo 1, ¿cómo dice? ¿Cuál es la expresión de Pablo? Pablo está
choreado con los Gálatas. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo se les ocurre? ¿Verdad? ¿Qué veía Pablo en los Gálatas? Pablo veía que en la iglesia de Galacia el evangelio estaba retrocediendo, ¿verdad? Y cuando el evangelio empezó a retroceder, Pablo se enojó, Pablo se descompuso. Y Pablo les dice, tan necios sois, ¿verdad? Habiendo empezado por el espíritu, van a terminar en la carne. ¿Por qué? Porque los Gálatas comenzaron muy bien, comenzaron viendo la gracia del Señor, comenzaron creciendo en el poder de Dios, comenzaron siendo una iglesia llena de la gracia del Señor, y luego cuando Pablo se fue, comenzaron a volver a la ley. O sea, comenzaron a poner normas de conducta nuevamente. Comenzaron a volver a la circuncisión, comenzaron otra vez a guardar días, a guardar esto, a guardar lo otro, empezaron a colocarle reglas a los miembros, a ver, sí, el Señor te salvó por gracia, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces Pablo decía, están volviendo a lo mismo de antes. Gálatas insensatos. Pablo, cuando veía que el evangelio retrocedía, él se ponía mal. Y cuando veía que el evangelio avanzaba, Pablo se alegraba y daba gloria al Señor. Pablo desapareció para sí mismo, amados, por razón del evangelio y por causa del evangelio. Entonces, cuando tú, vamos a hacer el contraste, cuando tú mides tu condición actual de acuerdo al evangelio, ¿cómo son las decisiones que vas a tomar? ¿O qué decisiones vas a tomar tú? ¿Qué vas a mirar cuando tengas que tomar una decisión? Vas a mirar no tu bienestar, vas a mirar el progreso del evangelio. Todas tus decisiones van a estar basadas en el progreso o el retroceso del evangelio. ¿Te fijas? Y eso te va a hacer tomar decisiones muy distintas a las decisiones que tomas cuando tienes el otro enfoque. El enfoque de estar anclado en el evangelio. Yo todo lo que decido, lo decido para que el evangelio crezca en mi interior, ¿verdad? El lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, el lugar donde, les decía, desde la decisión de qué ropa me pongo hasta la decisión de con quién me caso, todas las decisiones están basadas en el progreso del evangelio. Todo lo que decido, ¿verdad? Está saturado. Todo lo pregunto primero. ¿Esto va a ayudar al evangelio o esto va a hacer disminuir el evangelio en mí? Todo ese es el filtro. Por ahí pasa el filtro. Y cuando tú logres esa visión, vas a encontrar el gozo. El secreto del gozo es que yo esté bien o esté mal, no dependa de mí. Fíjense, es una abstracción. Los creyentes, por eso Pablo le dice a los creyentes, ustedes no están vivos. Le han dicho que ustedes son zombies, ¿o no? Ya les voy a decir la verdad. Pablo dice, ustedes están muertos. Considérense muertos, dice Pablo. Pero qué raro, Pablo, considerarme muerto, eso no me va a traer gozo. Pablo dice, sí, el camino del verdadero gozo no es ser vivo, es ser muerto. Pablo dice, estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, si ustedes entienden que la verdadera vida de ustedes no es la que están viviendo en la carne, sino la vida que está con Cristo en Dios, la vida que está fundada en el evangelio, ahí van a obtener el verdadero gozo. Cuando ustedes entiendan que no son ustedes viviendo, ¿verdad? Están muertos. Dice, preséntense delante de Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ustedes se bautizaron aquí o no? ¿Cuántos de aquí se bautizaron? ¿Pasaron por el agua del bautismo? Levante la mano. Ya, los que no han pasado todavía, tenemos bautismo por ahí por el mes de abril. Todos inscritos. Ya, el bautismo no es una opción tampoco. ¿Qué es el bautismo? O sea, ¿usted ha pensado lo que es el bautismo? ¿Ha mirado el bautismo? Algunos menosprecian el bautismo. Y algunos solo, y esto lo he leído hasta en libros, ya no es algo que me estoy inventando yo. Dicen, el bautismo es la confesión pública de la fe en Jesús. Y lo definen así. Y libros, yo he leído libros que dicen eso. A la basura.
¿Cómo se les ocurre decir tal barbaridad? O sea, para algunos pasar aquí adelante y confesar su fe en Jesús es lo mismo que bautizarse. Por favor, no es eso el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es morir y volver a vivir. El bautismo dice, están ustedes sepultados, fueron sepultados para muerte con Cristo Jesús. El bautismo es tomar la muerte de Cristo, es morir junto con Cristo. Cuando ustedes bajan en el agua, ¿qué están haciendo? Están muriendo a Adán. Es una muerte, literalmente, es morir la muerte de Cristo. ¿Verdad? Adán murió, pero Adán fue condenado por su muerte, porque Adán tenía el mandamiento de no morir. Pero Cristo tenía el mandamiento de morir. ¿Verdad? Cristo dijo, yo he venido a poner mi vida porque este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, a Adán le fue mandado no morir, ¿verdad? Le dijo, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. O sea, ¿cuál era el mandamiento para Adán? No muera Adán. Pero el mandamiento para Cristo, ¿cuál era? Muera. El que toma la muerte de Adán va a condenación, pero el que toma la muerte de Cristo va a la gloria del cielo. ¿Qué es el bautismo? Es pasarnos de la muerte de Adán a la muerte de Cristo. Dios ha dado el bautismo, ¿para qué? Para que estando en este cuerpo de carne podamos experimentar la muerte de Jesús y por la muerte de Jesús alcanzar la gloria de Jesús. Eso es el bautismo. El bautismo es una realidad espiritual muy fuerte. Es morir a este mundo y resucitar en el reino del cielo. Es desaparecer en este mundo y ser contado como ciudadano del cielo. Eso es el bautismo. Así que si usted no se ha bautizado, molésteme en la salida para que sean luego los bautismos. ¿Ya? No puede esperar más tiempo. Ya, el bautismo es tomar la muerte de Cristo. Si usted se ha bautizado, usted está muerto a este mundo. ¿Verdad? Y es muy necio estar muerto a este mundo y seguir y gastarse toda la vida en las cosas de este mundo. Es muy necio, es la necedad más grande que podemos hacer. Ahí no hay gozo, amado. ¿Cuándo se logra el gozo verdadero, el gozo que la Biblia ofrece? Es cuando mi propia condición se basa en el Evangelio y no en mi propio bienestar. Vamos más adelante al libro de Filipenses. Y ¿quién me cita Filipenses 4:13? Se lo saben, ¿no es cierto? Porque es el segundo después de Juan 3:16. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta rima, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ven, ¿qué está hablando Pablo ahí? Pablo no está diciendo por cualquier cosa que todo lo puedo. Él está diciendo que sé vivir. Leámoslo. 4:12. 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Se fijan? La palabra humildemente, yo les decía, está mal traducida ahí. Ya ahí la palabra no es humilde, es pobre. Entonces Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir con abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo decía, como mi bienestar depende del Evangelio y no de mí, yo puedo vivir como sea. Pablo dijo, yo puedo estar pasando hambre o puedo tener tanta comida que no alcanzo a comer durante mi vida y yo soy igual. O sea, mi alegría no va a depender de las posesiones que tengo, va a depender del Evangelio, ¿verdad? Y el que es así, el que tiene esta visión, no puede ser comprado por nadie. Cuando ustedes entiendan, ¿verdad?, que ustedes están muertos y que su vida está escondida con Cristo en Dios, cuando su bien o su mal esté fundado en el Evangelio, entonces nadie los va a poder coludir, ¿verdad? No se van a vender por dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Precisamente el amor al dinero, ¿verdad? Pero ¿cómo nos libramos del amor al dinero? Es re difícil librarse del amor al dinero. Es precisamente esto, mirando el Evangelio.
considerando, valorando el evangelio más que mi propia vida. Cuando el evangelio vale más que mi vida, entonces el dinero pierde valor. Porque con el dinero no puedo hacer que avance el evangelio. ¿Verdad? Con el dinero puedo, o sea, el evangelio también depende de los recursos, pero yo no puedo convertir a alguien por el dinero. ¿O nos ponemos a ofrecer plata? ¿Imagináis? 10 lucas por ir al culto, llena. Ahí sí que nos faltaría casa para ampliar para allá. Con el dinero no se convierte a nadie, ¿verdad? Los recursos que nosotros manejamos no son carnales. Nuestras armas no son carnales. Son espirituales, ¿verdad? Entonces el dinero pierde valor. El dinero sirve para apoyar eso, ¿verdad? Para poder trasladarnos a llevar la palabra a otro lugar necesitamos recursos, pero lo importante no es el dinero, es la palabra que estamos llevando. Y el Señor dijo, cuando logren esa visión, todo lo demás se les va a añadir. Cuando logren entender que lo espiritual es primero, todo va a ser añadido. No van a tener falta de nada. El dinero no los va a corromper, hermanos. El dinero no los va a tirar, a hacer retroceder en la vía de fe. Entonces, primero, ¿cómo mido mi condición actual? Revise usted con esa pregunta su propia vida. El que está comprometido con el evangelio no está comprometido consigo mismo. ¿Ya? Ustedes no están comprometidos con su desarrollo personal, sino con el desarrollo del evangelio. ¿Ya? El que no está comprometido con su propia vida, sino que con el evangelio, ese logra el gozo. Parece que no calzara la cosa, ¿verdad? Parece ser contraproducente, ¿verdad? Pero porque parece que si yo me ocupo mucho de mí mismo, así voy a estar bien. Es lo contrario, amado. Cuando tú te ocupas del evangelio y no de ti mismo, es cuando encuentras el bienestar. Ese es el verdadero gozo. Ahí se encuentra el verdadero gozo, ¿verdad? Cuando no estoy mirando mi propio desarrollo, sino el desarrollo del evangelio, es cuando más nos desarrollamos. Y eso es algo muy interesante de entender. Segunda pregunta. ¿Qué deseos te mueven en la vida? Todos nosotros acá tenemos deseos. Y a todos nos movemos por deseo. Los deseos nos mueven. Los deseos nos hacen tomar decisiones. Los deseos nos trasladan a cierto lugar. Si usted dice no tengo ningún deseo, va a haber que sacar al psiquiatra. Hay un problema. ¿Ya? Cuando uno no tiene deseo en la vida, hay un problema. Todos nosotros deseamos cosas. ¿Ya? Y fíjense lo que dice el verso 20 del capítulo 1 de Filipenses que leímos. 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Si alguien tiene una NBI por ahí, puede revisar y dice, conforme a mi ardiente deseo. ¿Alguien tiene NBI? ¿Qué dice? Conforme a mi ardiente anhelo. ¿Se fijan? ¿Y por qué la NBI le pone ardiente? Porque la palabra que se usa ahí, la palabra que se traduce como anhelo, mira, es interesante la palabra, literalmente quiere decir mirar con el cuello levantado. ¿Qué quiere decir? Esperar algo, estar fijo en algo, con toda la atención puesta en ese algo. Entonces, por eso la NBI le coloca ardiente deseo. Ya, es un deseo del cual no puedo sacar la mirada. Cuando ustedes desean algo ardientemente, todo lo demás pierde valor. Por eso la palabra griega quiere decir mirar con el cuello levantado. ¿Cuándo ustedes miran con el cuello levantado? Cuando están esperando al hijo de repente que llegue al colegio, ¿no es cierto? Ustedes lo miran así. ¿Por qué? Porque quieren que aparezca, ¿no? Si no aparece. Entonces, eso es mirar con el cuello levantado, significa esperar algo muy ansiosamente. Y fíjense, ¿cuál es el anhelo ardiente de Pablo? ¿Será el mismo ardiente anhelo nuestro? Identifique su ardiente anhelo esta mañana. Y dice, conforme a mi anhelo, ¿verdad? El ardiente anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cuál es el ardiente anhelo de Pablo? Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. ¿Verdad? Que a través de mí, que en mi persona, Cristo sea magnificado. O sea, que cuando la gente me mire, ¿qué diga?
grande es Dios. ¿Verdad? Que cuando la gente logre mirar lo que hice en mi vida, la gente diga, grande es Dios. Ese también es el deseo de Jesús, ¿o no? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? El Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. O sea, Pablo dice, mi ardiente anhelo es que en mi cuerpo Cristo sea magnificado, que entiendan que Cristo es muy grande cuando me miren. Y fíjense lo que dice a continuación. Esto le pone un sello, dice, ya sea por vida o por muerte. O sea, dice Pablo, aunque viva o que muera, Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Y luego dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese porque relaciona el verso 21 con el verso 20. Y el verso 20 y el 21 están conectados los dos y los vamos a analizar un poco. ¿Qué significa que sea magnificado en mi muerte? ¿Verdad? Porque eso dice Pablo en el 20, ¿verdad? Leamos el 20 de nuevo. El 20 dice, ahora, la segunda parte, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, Pablo sabía que a él lo podían matar. Pablo estaba con una condena, preso en Roma. Y Pablo sabía que en cualquier momento podía salir la sentencia y que lo podían matar. Entonces Pablo decía, o por vida o por muerte, mi anhelo es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Y luego dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cómo se magnifica Cristo en tu muerte? ¿Cómo alguien cuando tú te mueras puede magnificar a Cristo? ¿Se han preguntado eso alguna vez, no? Es porque su ardiente anhelo no es que Cristo sea magnificado en su cuerpo, si no ya se lo habrían preguntado ya. Pero hoy día vamos a tener ese ardiente anhelo y nos vamos a preguntar, ¿verdad? O por vida o por muerte. O sea, si yo me muero, ¿cómo puede ser magnificado Cristo en mi muerte? Esa respuesta la da el verso 21. Porque para mí el morir es ganancia. Cuando ustedes consideran la muerte como ganancia, entonces Cristo va a ser magnificado en su muerte. Cuando ustedes estén por morir y ustedes en vez de desesperarse por agarrarse a esta vida, ustedes digan, voy a la ganancia, ¿verdad? Estoy por irme. Pablo, ¿qué decía ahí? Prefiero irme, ¿verdad? Si a mí me pusieran a elegir, decía Pablo, y Pablo lo decía de verdad, si a mí me dieran a escoger, yo prefiero irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar aquí. Pablo decía, yo prefiero estar con Cristo que soportarlo a ustedes, así, derechamente. ¿De qué va a andar con rodeo, verdad? Pero por causa de ustedes es mejor que yo me quede. Pero ir con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, cuando alguien veía a Pablo con esa actitud, y Pablo murió con esa actitud, Pablo murió con una sonrisa en el rostro, sabiendo que iba a lo mejor, a la ganancia. La muerte es ganancia para el creyente. O sea, con la muerte no se pierde algo, se gana todo. ¿Verdad? ¿Qué perdemos? Perdemos este cuerpo de carne. Este cuerpo de carne no va a durar mucho más. Este cuerpo de carne está preparado para durar un tiempo, tiene fecha de vencimiento. Algunos de ustedes pueden ver cómo ya se están venciendo las partes, ¿no? Y lo malo es que el repuesto es súper caro. Algunos le han puesto repuestos, pero casi todos ya se aguantan con los originales hasta el final, pero los originales ya después de un tiempo ya no dan. Entonces, este cuerpo tiene fecha de vencimiento. Cada uno de nuestros órganos va a durar cierto tiempo, tiene un límite. Esto perdemos. ¿Qué es perder esto? Para ganar la gloria del cielo. Por eso Pablo dice, la muerte para mí es ganancia. Y cuando el que considera la muerte como ganancia, ahí se magnifica Cristo en tu muerte. Cristo es ganancia. En nuestra muerte, Cristo es ganancia. Dile a tu hermano que está al lado, en tu muerte, Cristo es ganancia. Cristo es ganancia, amados. Cristo es ganancia. Ahora, en tu vida, ¿cómo se puede magnificar Cristo en tu vida? Porque Pablo dice, o por vida o por muerte. Pablo dice, verso 20,
Dice, o por vida o por muerte. Y el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Verdad? Y esto lo podemos entender mejor si nos vamos un poco más adelante al libro de Filipenses, también al 3:8 de Filipenses. Vamos a redundar aquí en la carta. Versos 7 y 8 vamos a leer de Filipenses 3. Dice todos juntos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, hay cosas que para ustedes son ganancia. Ustedes saben bien cuáles son. Las cosas que a ustedes les gusta hablar de ustedes mismos. Porque cuando uno considera algo como pérdida, no le gusta que salga como tema de conversación. ¿Verdad? Y cuando sale como tema de conversación se hacen los locos y no quieren hablar de eso. ¿Verdad? Si a alguien le va mal en los estudios, por ejemplo, entra a una carrera y nunca pudo terminar una carrera. Cuando sale el tema de la universidad y de la cuestión, no quiere hablar. Y tú, oye, no has terminado. Soy pesado. ¿Por qué? Porque él considera eso como pérdida. Pero lo que es ganancia, ¿verdad? Si nosotros nos fue espectacular, sacamos el primer lugar en todos los cursos, ¿verdad? Tenemos incluso una medalla que presentar de la U que me dio por bueno. ¿Verdad? Entonces, cuando sale el tema de la universidad, nos explayamos hablando, ¿verdad? Porque para nosotros eso es ganancia, ¿verdad? Me fue súper bien aquí. El que es bueno para los deportes, ¿verdad? El deporte es su ganancia. Soy bueno para esto. Ya, lo que ustedes consideran ganancia. Pablo dijo, yo tenía muchas cosas que considerar como ganancia, pero cuando conocí a Cristo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como basura, como pérdida, dice. Fíjense, el cambio de foco. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo lo perdió todo por Cristo, literalmente lo perdió todo. Perdió su reputación, ¿verdad? Nosotros podríamos dar cualquier cosa por nuestra reputación, amados. Pablo perdió su reputación entera por causa de Cristo. Pablo pasó de ser uno de los más sobresalientes maestros de Israel a ser un hereje. Para su nación, Pablo pasó de ser el discípulo más sobresaliente de Gamaliel, ¿verdad? Uno de los que se proyectaba como el segundo Gamaliel, ¿verdad? Como un maestro muy exaltado, muy reconocido en Israel. Pasó a ser un hereje, un blasfemo. Y alguien que no merecía vivir, dice la Biblia. Este no merece vivir, decían los judíos. Perdió todo. Pero Pablo estaba triste porque lo perdió todo. No, ¿por qué? Porque dice, fíjense, el 8, dice, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol en la palabra. En la palabra griega estiércol, lo tengo por basura, por guano, por causa del conocimiento de Cristo. ¿Ven? Esa es la posición que trae el gozo. Ese es el enfoque que trae el gozo. Si no tienen ese enfoque, todas sus alegrías van a ser temporales. Todo se va a acabar. Pero cuando logren fundarse en el Evangelio, estimar todo como basura, ¿verdad? Y estimar el Evangelio, ¿verdad? Como su posesión, como su herencia, entonces ustedes van a tener el gozo que no se va a acabar. Van a tener el gozo permanente, no importa lo que les pase, no importa lo que les acontezca. Todos vamos a tener tiempos buenos o tiempos malos, pero el gozo no se va a acabar en ningún momento, jamás. Esa es la clave del verdadero gozo, amado. ¿Verdad? Cristo magnificado, Cristo se magnifica en mi vida cuando yo estimo todas las demás cosas como pérdida. O sea, otra vez, Cristo se magnifica en mi vida cuando Cristo es para mí ganancia. Digan conmigo, Cristo es ganancia. Siempre Cristo es ganancia, amados. Siempre Cristo es ganancia. Consideren ustedes siempre a Cristo como ganancia. En cada una de sus decisiones, en todo lo que hagan, siempre Cristo es ganancia. Siempre Cristo está por sobre cualquier cosa. Delante, comparado con Cristo, todo es basura.
¿verdad? La carrera que estudié es basura, mi desarrollo personal es basura comparado con el conocimiento de Cristo. Esa es la posición que trae el gozo. Ese es el enfoque que va a traer que ustedes tengan el gozo. Yo quiero que ustedes sean gozosos en Cristo. Yo quiero que sean alegres en Cristo. Ya, Dios no los quiere ver tristes. Ya, Dios cuando les mira la cara no quiere ver tristeza en sus rostros. ¿Sabían eso, no es cierto? No quiere ver temor en sus rostros. ¿Qué quiere ver? Quiere ver confianza y quiere ver alegría. Ese es el deseo de Dios con usted. Eso es lo que Dios desea ardientemente. El deseo ardiente de Dios es que ustedes sean santos, conocedores de su reino, que ustedes sean dignos ciudadanos del reino de los cielos. Dignos ciudadanos del reino. Y el ciudadano del reino que es digno de ese reino se comporta en base a ese reino. Anda siempre gozoso, siempre contento. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en él mismo, sino en el Evangelio. Amados, pongan sus ojos en el Evangelio y agástense por el avance del Evangelio. Toda decisión que tomen de aquí en adelante, pregunten primero, ¿esto va a ayudar al Evangelio? Que su compromiso sea con el Evangelio y no con ustedes mismos. Y van a lograr la verdadera alegría, el verdadero gozo. Vamos a orar al Señor un momento.